Gracias, Lisbeth, lo propio para ti. Retomamos nuestro tema, lo decíamos al comienzo, en el transcurso de la emisión nos referíamos a ello. El 5 de julio de 1957, a pocos días de la pérdida de su hermano, Fran País envió una carta a Fidel Castro en la que decía, y cito a continuación: supongo que ya te habrás enterado de las últimas noticias. Hasta la pluma me tiembla cuando tengo que recordar esa semana terrible. Aquí perdimos 3 compañeros más, sorprendidos cuando iban a realizar un trabajo delicado y que prefirieron morir peleando antes que dejarse detener. Entre ellos, el más pequeño, que me ha dejado un vacío en el pecho y un dolor muy mío en el alma. Así expresó Fran País. 19 años tenía Josué, su hermano, mientras que Floro Vistel y Salvador Pascual tenían 23. Jóvenes que después de heridos fueron rematados. Ya me estoy trasladando entonces, como pueden ver, aquí a la sala de entrevistas, donde me espera el combatiente de la clandestinidad y del ejército rebelde, Luis Alberto Clerget, amigo y compañero de lucha de Fran País, y a quien tengo el honor de entrevistar una vez más y luego de muchísimo tiempo, y siempre es un placer. Luis Alberto, qué gusto y gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta fecha histórica. Para mí es una realización, digamos, porque los tiempos que vivimos son necesarios para rescatar la memoria. Cuando se es fuerte, se puede perdonar lo que ningún revolucionario puede olvidar. Prohibido olvidar. Exacto. Quiero destacar, Luis Alberto, un detalle que sé a propósito de la muerte de los 3 jóvenes que mencionábamos. Mencioné la carta de Fran País a Fidel, la cual es respondida por el comandante en jefe, pero que Fran nunca lee. Y entonces le pregunto por qué Fran no recibe esta misiva de pésame, en que generalmente cuando se habla de nuestros mártires destacamos sobre todo su valentía, su obra revolucionaria, pero también está la parte un poco humana de esos hombres y mujeres. Cuénteme. Sí, en realidad Fidel le había mandado una carta a Fran en esos días, con una serie de detalles muy importantes. Por ejemplo, cuántos cartuchos tenía cada arma, que necesitaba tal y más cual, y mándamelo por tal o más cual vía, todas estas cosas importantes, ¿no? Digo por lo que pasó después el otro día el 30 de julio, ¿no? Y entonces se había intentado abrir un segundo frente justamente el 30 de junio del 57, el día que muere Josué. Había un acto que incluso los propios batistianos consideraban a Santiago de Cuba el bastión de la revolución, y así lo dijeron: vamos a conquistar el bastión de la revolución, y va a ser un acto en el Parque Céspedes. Incluso Batista estaba invitado, pero no se atrevió. Y Josué estaba también dentro de un grupo de actividades que estaban planificadas para sabotear ese acto en el Parque Céspedes. Y por eso es que ocurre esta cosa. El chofer del carro que ellos capturaron para hacer el trabajo, le pidieron que no dijera nada hasta dentro de una hora, qué sé yo. Pero el hombre lo dijo de inmediato. Ya los patrulleros estaban advertidos, le hicieron un cerco. Fue un combate desproporcionado, y efectivamente después de heridos los remataron. Incluso Josué le pidió ayuda a una persona, a un joven que estaba ahí: oye, ayúdame. Y ahí mismo vinieron y los remataron. Hablemos un poco, ¿quiénes eran estos 3 muchachos? Sí. Sobre todo los jóvenes que sintonizan. Bueno, Salvador Pascual, Salvita le decía, Floro Vistel y Josué. Josué era el más joven de ellos.
pertenecían, Salvador y Floro pertenecían al grupo de Pepito Tey. Y Josué, mira, vamos a hacer una caracterización de Josué. Josué era un joven excepcional porque no solamente es ser joven, sino qué virtudes acompañan tu juventud. Y a pesar de que él estaba muy comprometido en la clandestinidad, se puede decir que era la mano derecha de Fran, incluso el crítico de Fran, él le criticaba las cosas a Fran, el único que lo hacía, y además era un estudiante fabuloso, todas sus notas en el bachillerato fueron de 100. Y entonces, esas son las características de Fran. Incluso yo te diría que la muerte de Josué influyó mucho en la muerte de Fran, porque fue tal el golpe que Fran recibió con la muerte de Josué por lo que significaba Josué en su vida. Yo te voy a leer unas estrofas. A ver, primero. Eran muy unidos. Sí. Era una familia muy unida y con un tronco central que era Doña Rosario. Usted estaba muy cerca. Por supuesto, además éramos vecinos y además éramos muy amigos. Por ejemplo, Doña Rosario jamás en la vida me dijo mi nombre, siempre me dijo mijo. Incluso ella me dedicó en el año 59, julio del 59, una fotografía de Fran que me dedicó ella, que decía: a mi hijo Luis Clerget, de su madre Rosario García, viuda de país, y julio del 59. Y después hablemos de la difícil tarea que tuvo que asumir usted. Ah, sí, eso fue, sí. ¿Me quería leer unos fragmentos? Sí, mira, del poema que hace Fran. Mira, habíamos intentado abrir un segundo frente para un poco disminuir un poco la tensión que había sobre el único frente, que era el de Fidel, y era mucho más fácil combatir con un frente como muy distinto a como fue después, que estaba en las villas, Pinar del Río, hasta aquí en La Habana hubo algunas guerrillas ya al final de la guerra, pero en ese momento era Fidel y todo estaba concentrado allá. Fidel no estaba de acuerdo en que se abriera ese frente, no porque no estuviera de acuerdo en el propósito y la necesidad de que eso. Lo que él pensaba, que ante todo había que reforzar el frente número 1, el de la sierra, el de él, porque si lo decapitaban, se acababa todo el proceso revolucionario. Claro. Entonces, pero él tenía una confianza extraordinaria en Fran. Tenían muchas cosas en común. Fidel y Fran tenían muchas cosas en común. Una fina intuición de lo que era la guerra de la cosa militar, aunque ninguno de los dos había pasado nunca una escuela militar, pero tenían esa característica. A ver, entonces lo intentamos, aquello fue un desastre por toda una serie de cosas. En definitiva, ninguno de nosotros, los que teníamos alguna responsabilidad dentro de la jefatura de células, grupos y demás, ninguno tenía una experiencia militar y estábamos, como se dice en música, tocando de oído. Y aquello fue un fracaso. El ejército se volcó contra nosotros, tuvimos que salir de allí. Una vez que estábamos más o menos seguros, me eligieron para que saliera y burlara toda la represión esa que había desde ese lugar de lo que hoy es el Central Mella hasta Santiago de Cuba. Y salí y llegué a Santiago para informarle a Fran que no mandaran más nada para allá, que aquello había fracasado. El que me sale al teléfono es Lester Rodríguez, pero ya sabía, apenas llegué me dijeron que acababan de matar a Josué, y ya Fran lo sabía también. Y me dijo: Fran se ha encerrado en su habitación y no quiere saber nada. Totalmente consternado. Sí, entonces no es completa el poema, pero en primer lugar hace una imagen tal y tal de cómo era Josué. Si quieren saber cómo era Josué, estas primeras estrofas son esto. Y al final, cuánto dolor le causó. Dice: nervio de hombre en cuerpo joven, coraje y valor en temple acerado,
ojos profundos y soñadores, cariño pronto y apasionado. Era su amistad, amistad sincera, su crítica sagaz y profunda, ideal que no claudica ni doblega, rebeldía que llevaría hasta la tumba. Estaba entre los héroes su destino, vivió con el honor de su conciencia, fue su camino el del martirio. Rebelde anduvo por su senda estrecha, y yo, que le quise tanto, con el dolor de su ausencia siento en mi alma el quebranto. Cuánto te quise, cómo lloré tus penas y tu tristeza, cuánto siento el no haber sido tu compañero de siempre, no haberte brindado mi vida, cuánto sufro el no haber sido el que cayera a tu lado. Es que describe todos los valores que tenía como ser humano. Exacto. Estos jóvenes, Clerget, a pesar de morir, y valga redundancia, tan jóvenes, ya se habían destacado en varias actividades revolucionarias. Josué, reiteramos, era el hermano menor de Fran País, tenía muy cerca la influencia revolucionaria. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. Josué era una persona muy sencilla, ¿no? Sin ninguna, como dice la gente, artistaje de tener posición, a pesar de que tenía una posición donde estaba justamente, era la mano derecha del centro, la mano derecha de Frank. Sin alarde alguno. Sin alarde alguno, y era muy sencillo. Sus amistades del barrio era el limpiabota de la esquina, Chichito, que se llamaba, creo, el barbero de la otra esquina. Era una gente muy sencilla, pero al mismo tiempo un alumno brillante, te digo, sus notas fueron de 100 siempre. E incluso es que ellos tenían, los hermanos País tenían una mirada muy importante. Yo digo que el que inventó el somatón fue Fran País, porque cuando él te miraba, te hacía una radiografía. Eso lo pude ver por muchas experiencias que tuve en esta sigla. Ajá. En el caso de Floro, Vistel y también Salvador Pascual, ¿contaban con el apoyo también de su familia en sus ideales? Pienso que sí. Yo a Floro lo conocía de lejos, a Salvador Pascual un poquito más cerca, porque Frank, un día que yo fui a hacer unas prácticas de tiro, incluso fue antes del 30 de noviembre, una práctica de tiro, me pidió que llevara a Salvador Pascual a que participara en la práctica con un fusil y demás, porque en realidad mucha gente fue el 30 de noviembre, ese día cogió un arma por primera vez en su vida. Otros tuvieron esa oportunidad, ¿no? De prepararse un poco. De haberse preparado un poco y demás. Sí. ¿Fueron delatados o hubo algún error, digamos, técnico en la acción que sí, tenían cuando encomendado? ellos es decir, secuestran un carro y le piden al chofer que no diga nada, que no denuncie el robo del carro hasta dentro de una hora, porque ellos iban a estar 10 minutos nada más, el propósito era ese, hacer una acción o dos acciones y ya. Pero el hombre habló de inmediato y ya los patrulleros, como estaba ocurriendo a esa misma hora el meeting ese de los batistianos en el centro de la ciudad, estaba la ciudad copada por infinidad de tropas represivas y le hicieron una emboscada. Fue muy desproporcionada el encuentro ese. Ellos estaban armados, pero eran como cuatro carros, qué sé yo, eran más de 10 esbirros disparándole. Bueno, imagínate, y no tenían posibilidades. ¿Cómo Cuba y todas las ciudades de Santiago reaccionaron entonces ante estos lamentables hechos? Mira, Santiago de Cuba, por algo es la ciudad heroica de este país, lejos de esquivar o esconderse o evitar el contacto con toda esta tragedia, al revés, cuando había un acto represivo, incluso hasta el asesinato, por ejemplo, cuando mataron a Frank, la gente salía a la puerta de su casa, a la acera, a la ventana, mirándolo como diciendo, te estoy viendo. Y eso tuvo su colofón fabuloso con el entierro de Frank.
que fue todo Santiago de Cuba, aquello fue increíble. No sé si aquella vez yo te expliqué cómo había sido ese final, ¿no? De cómo pudieron rescatar el cadáver de Frank y que Salacañizares dijo, bueno, sí, que se lo lleven, y después se arrepintió toda su vida porque no esperaba esa reacción, ¿no? Antes de eso, comentar y compartir, aprovechar su presencia, que es todo un privilegio, ya lo decía. ¿Cómo es que usted le encomiendan entonces que le dé la noticia a la mamá de Frank de la muerte de Josué? No fue así. Eso yo se lo aclaré mira, a quien le tuve que confirmar la muerte fue a doña Rosario, fue la de Frank. La de Frank. Mira, a mí me dice, fue un momento... a mí me dice Vilma, parece que está acercado, mira a ver qué puedes hacer. Hay cosas que no se olvidan, palabras literales. En ese momento, bueno, nosotros no andábamos con las armas en la mano ni cosa igual, tuve que buscar, primero llevarme un carro, que no era mío ni cosa igual. Yo además estaba enfermo en esos días, no, me tenían cercado en la casa, no me dejaban salir, sabía dónde estaba la llave, cogí la llave, me llevé el carro, busqué mi gente, busqué las armas y fui para allá. Cuando llegué al lugar donde ya sabía que estaba pasando esto, incluso llegaban los bomberos para echar agua, para quitar la sangre de los dos. Ya me di cuenta que había ocurrido. Cuando regreso al carro, veo venir a doña Rosario con América, la novia de Frank, y Graciela, que era la novia del hermano de América, la novia de Frank. Y cuando ella me ve, se le ilumina, porque aquello parecía una película de esta de Saura, ¿no? Era una cosa que flotaba, se podía cortar el aire, que toda la gente en la calle se hizo un silencio absoluto, la miraban a ella. Porque ella aún no lo sabía. Le habían dicho, pero no tenía la certeza, le habían dicho. Cuando ella me ve, se le ilumina el rostro y me pregunta, mijo, ¿es verdad? Ya le habían dicho que era verdad. ¿Qué le podía decir yo? Sí, doña, es verdad. Le salió a las 3 un sollozo, pero ella inmediatamente, la señora tenía un temple extraordinario. Se repuso inmediatamente, agarró a las dos muchachas, aquí no, es decir, delante de la gente no, vamos, y se fueron. Pero esa misma noche nos reunimos y había que sustituir a Frank por lo que venía. Se decidió nombrar a René Ramos Latour, a Daniel, de reserva de que Fidel lo confirmara, pero se recuperó el cadáver de Frank, pero lo llevaron para su casa, pero es que su casa geográficamente estaba más cerca del cementerio. Sin embargo, la casa de América Dómitro estaba en el mero centro de la ciudad, como después ocurrió. Pero ¿cómo tú le dices a una madre, dame el cadáver de tu hijo que me hace falta para que siga luchando, cuando esa madre ha perdido en solo 30 días, no los hijos que más quería, ninguna madre te va a decir que quiere más a un hijo que a otro, pero los más importantes, porque Josué era el más chiquito, es todavía el niño de la casa, y Frank es el mayor, además con la seriedad y es el futuro, ¿no? Sin embargo, bueno, me senté al lado de la doña y le dije, doña Vilma le pregunta que si usted estaría de acuerdo en que lleváramos a Frank para Casa de América. Me miró así con esos ojazos que la caracterizaba todo. Mi hijo, ustedes pueden hacerlo. Frank es de ustedes. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Yo creo que así cerramos nuestra conversación tan emotiva. Siempre es un gusto tenerlo. Clergier, gracias por acompañarnos en esta fecha tan significativa también para usted. Bueno, pues rescatar la historia. Rescatar la historia y no olvidar. Y como comenzamos nuestra conversación, terminamos. Prohibido olvidar. Exacto. Gracias, Clergier. Gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente, de seguro para seguir repasando la historia. Vamos entonces.